Gobierno colombiano acepta invitación de Ecuador para una reunión el próximo lunes entre presidente Santos y Nicolás Maduro. Durante debate en el Congreso, la canciller María Ángela Holguín asegura que llegó la hora de no depender más de Venezuela. Por sorpresa tomó a los ciudadanos en Arauca el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela. Solamente los estudiantes han logrado pasar las barricadas. Pánico y alerta en varias regiones de Chile por fuerte temblor que se sintió también en Argentina. Hay miles de evacuados. Colombia no tendrá ningún peligro con el sismo que ocurrió esta noche en Chile. Lo único es que aumentarán las olas en nuestras costas. El fiscal general Eduardo Montealegre responde a los cuestionamientos por contratación en la entidad. Si existen méritos para acusar penalmente por concusión al magistrado Jorge Pretel, asegura el representante investigador Julián Bedoya. Suramericana, Santa Fe clasifica a octavos. Mañana se conoce su rival. Barcelona empata con Roma. Golazo de Florenzi. A propósito de la celebración del Día del Amor y la Amistad, un estudio nos revela a qué edad inician su vida sentimental los bogotanos. Al final de la emisión, desde Andrés DC, los espero. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿Se liquidará o no Caprecón? 2. Documentos de la ANDI sobre industrialización. 3. Nuevas medidas sobre Venezuela. Y tengo ñapa. Una pilatuna que le hacen al fiscal general. 1, 2, 3 y mi ñapa fiscalizadora al cierre. Buenas noches. Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro, se encontrarán frente a frente el próximo lunes en la ciudad de Quito, Ecuador, para tratar el tema de la crisis fronteriza desatada por el cierre de la frontera ordenado por el gobierno del vecino país hace 4 semanas. El encuentro se dará gracias a la mediación de los gobiernos de Ecuador y de Uruguay. La presidencia de Ecuador, a través de su cuenta en Twitter, fue la encargada de hacer pública la noticia. Atención, se ha concretado el lunes reunión con los presidentes de Colombia y Venezuela en la capital del Ecuador. Minutos después, el mandatario venezolano Nicolás Maduro, en una locución desde el Palacio de Miraflores, confirmó este encuentro con el presidente Juan Manuel Santos. Va a ser una reunión compleja porque los problemas son complejos. Estoy seguro que vamos a tener muy buenas noticias para el pueblo de Colombia, de Venezuela, de América del Sur y de América Latina. El gobierno colombiano hizo lo propio a través de la canciller María Ángela Holguín y señaló que será el próximo lunes a las 2 de la tarde en el Palacio Presidencial en Quito, Ecuador. El señor presidente Juan Manuel Santos ha aceptado la invitación al diálogo que le ha hecho el presidente Rafael Correa y el presidente Tabaré Vázquez para reunirse el día lunes con el presidente Nicolás Maduro. La idea de este diálogo es poder tener una conversación que tendrán los 4 presidentes y así avanzar en este diálogo con el presidente Maduro. La canciller hizo énfasis en que Colombia siempre ha estado dispuesta al diálogo y agradeció a Argentina y Brasil porque estuvieron colaborando en un encuentro entre los 2 presidentes. Y en un debate en la Cámara de Representantes, la canciller María Ángela Holguín aseguró que la crisis fronteriza debe tomarse como una oportunidad para no depender más de Venezuela en temas como el comercio y el tránsito. Al debate de control político en la Cámara también asistieron los ministros de Defensa e Interior y el defensor del pueblo. La canciller reiteró que el gobierno no se dejará provocar y por el contrario hay que aprovechar esta crisis para mejorar la situación de los colombianos en la frontera. Y podamos construir esas políticas que las tenemos pendientes desde hace tanto tiempo para que Colombia se independice definitivamente de Venezuela en aspectos comerciales, en aspectos de tránsito y en tantos otros que están a la deriva de cómo esté la relación. La oposición encabezada por el Centro Democrático criticó el manejo que el gobierno le ha dado a la crisis, lo que generó un enfrentamiento en la plenaria. Tampoco dijo nada la Cancillería cuando en medio de la Asamblea Nacional chavistas atacaron a María Corina Machado y le reventaron la nariz. No se puede leer en la plenaria. Las intervenciones no pueden ser lecturas, está prohibido por la ley quinta. Les agradezco mucho y por favor, representante Oscar, le agradecemos mantener el orden en la plenaria. El ministro de Defensa reiteró que las Fuerzas Armadas están preparadas para defender los derechos de todos los colombianos. Y en Arauca, los habitantes se encontraron hoy con las barricadas en el paso fronterizo que impiden el tránsito hacia Venezuela.
El cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela tomó por sorpresa a los habitantes en Arauca. Sobre el puente internacional José Antonio Páez permanecen ciudadanos de ambos países esperando poder retornar a sus hogares. Las autoridades venezolanas solo han permitido el paso de los estudiantes. No, pues yo no sé nada porque yo me vine fue a una cita médica y a ver a mi esposo que está hospitalizado de antier, pero yo nos quedamos para este lado. Cargaba a la niña una cita médica. Las autoridades locales como Defensoría del Pueblo, la Oficina de Migración o la Policía Nacional han instalado un punto de atención para brindar ayuda a las personas que quedaron en medio del cierre fronterizo. Estar atentos en caso que nuestros connacionales lleguen a necesitar algún apoyo humanitario, alguna ayuda humanitaria, y la Armada Nacional pues está presta para apoyarlos en ese sentido, si es del caso. Hasta el momento no se han presentado deportaciones, digamos en este primer día de cierre aquí en el puente Páez, tampoco retornos voluntarios. En el primer día del cierre fronterizo en Arauca aumenta paulatinamente el número de ciudadanos afectados con la decisión del gobierno vecino. Hay alerta de tsunami esta noche en Chile, luego de que se registrara un terremoto de 8,4 grados en la escala de Richter. Nos conectamos a esta hora vía Skype con la colombiana Isabel Garzón. Ella trabaja en Santiago de Chile. Isabel, buenas noches. ¿Cómo vivió esta emergencia? Gracias, Inés María. Yo estoy en Santiago y a pesar que acá no fue el epicentro, se sintió muy fuerte el temblor. La gente estaba en pánico, corriendo como locos, buscando a los hijos. Estaba en un centro comercial cuando pasó. No pasó a mayores, la gente ya está más calmada, pero hay alerta de tsunami y en el norte del país ya hay olas y agua que se entró a las primeras casas. Momentos de pánico vivieron los chilenos por un fuerte temblor de 8,4 grados en la escala de Richter que se registró a las 7:56 de la noche, hora chilena, durante al menos 3 minutos. El movimiento telúrico causó caos en varias regiones del país. El epicentro se registró en el mar a 46 kilómetros de la localidad de Canela Baja y a 177 kilómetros de la ciudad costera de Valparaíso y tuvo una profundidad de 12 kilómetros. Se han generado al menos 12 réplicas tras el temblor, que se sintió con mayor intensidad en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío y Araucanía. No obstante, el movimiento también se percibió con fuerza en varias provincias de Argentina y Brasil. Por orden de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI, los ciudadanos han evacuado el borde costero, pues está declarada la alerta de tsunami. La situación cada vez es más crítica, pues a varias zonas ya han llegado olas de entre 4 y 5 metros de altura. Hay numerosas calles inundadas. Y a pesar de la alerta de tsunami emitida en las costas de Chile tras el sismo, las autoridades en Colombia aseguraron que no hay ningún riesgo en las costas del Pacífico. Carlos Iván Márquez, director nacional de la Unidad de Gestión y Riesgos, se refirió hoy en Cúcuta al sismo de 8.3 que sacudió a Chile, señalando las implicaciones que podría tener en nuestro país. Para el caso nuestro siempre revisamos si hay amenaza de tsunami. Hemos hecho una evaluación con el Observatorio Sismológico del Suroccidente de Colombia, con la Corporación OSO, y el reporte es que no hay peligro de amenaza para Colombia. El monitoreo es absoluto, especialmente en nuestras costas, en donde sufrirían algunas alteraciones el nivel de las olas. Sobre las 11 de la noche se van a sentir unas olas en el Pacífico que podrían llegar a máximo 30 centímetros. Finalmente dijo que Colombia está lista para prestar cualquier ayuda humanitaria a los chilenos si ellos lo requieren. El fiscal Eduardo Montealegre entregó explicaciones sobre la denominada feria de contratos. Sostuvo que no hubo irregularidades y que detrás de las acusaciones en su contra hay una campaña de desprestigio. El fiscal general defendió la contratación por más de 4.000 millones de pesos entre la Fiscalía General y la politóloga y periodista Natalia Springer, bajo el argumento que se contrató a una empresa idónea. Un grupo integrado por ingenieros, matemáticos, expertos en estadística, expertos en georreferenciación, es decir, es un grupo altamente cualificado. Dijo que los cuestionamientos al trabajo de Natalia Springer comenzaron con el entonces director de la Unidad de Análisis y Contextos, Alejandro Ramelli, quien supuestamente no permitió desarrollar dicha labor. El señor Ramelli, que además obstaculizó la entrega de información a la firma de Natalia Springer, él hizo un informe preliminar. También defendió el contrato con el juez español Baltasar Garzón y algunos juristas y exmagistrados, señalando que se busca defender a la Fiscalía por demandas que superan los 35 billones de pesos. Por lo tanto, creo que era mi deber como fiscal general de la Nación constituir un gran equipo en defensa del patrimonio público. Aquí no se han dado contratos
para daño patrimonial. Aseguró que explicará y entregará detalles de estas contrataciones. Yo estoy preparando un gran documento donde voy a explicarle a la Comisión de Acusaciones y a las comisiones presupuestales de Senado y Cámara toda la legalidad y justificación de estos contratos. Dijo que no tiene contemplado cancelar estos contratos. Si tengo que contratar 10.000 millones de pesos más en asesores para poder impulsar las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, lo haré. Sostuvo que hay una campaña para deslegitimar a la Fiscalía, muy similar a la campaña de desprestigio de hace algunos años contra la Corte Suprema de Justicia. Personas que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación que quieren lanzar un ataque a las investigaciones. El fiscal general finalmente anunció que aplazará la imputación de cargos a los máximos responsables de los delitos cometidos por la guerrilla de las FARC. El representante Julián Bedoya reveló que encontró méritos para acusar penalmente al magistrado Jorge Pretel, investigado por el presunto pago de un soborno en la Corte Constitucional. El magistrado respondió asegurando que hay una persecución política en su contra. La decisión la tomó el representante investigador tras analizar 11 informes de Policía Judicial, 5.000 folios y por lo menos 25 entrevistas a implicados y particulares. Se reúnen los requisitos formales y sustanciales para acusar al magistrado Jorge Ignacio Pretel Chaldjub como autor penalmente responsable del delito de concusión por haber pedido dinero a cambio de realizar gestiones a favor de los intereses particulares de la empresa Fidupetrol en el trámite de una tutela ante la Corte Constitucional. Por medio de un comunicado, el magistrado Jorge Pretel dijo que denunciará penal y disciplinariamente a Julián Bedoya y a Juan Pablo Duque. Y además agrega, está acreditado que no realicé ninguna actuación a favor de Fidupetrol. Tras ser notificado de la decisión, el abogado defensor del magistrado Jorge Pretel aseguró que este proceso es más político que judicial y anunció que demandará a los integrantes de la comisión de acusaciones. Y es por ello que ante ese flagrante prevaricato vamos a denunciar tanto al señor Bedoya, que es el ponente del proceso en la comisión de acusaciones, como al secretario de la comisión, que es el señor Juan Pablo Duque. Y además de eso vamos a presentar contra ellos sendas quejas disciplinarias porque han violado la ley. Tras esta decisión, los 15 integrantes de la comisión de acusaciones deberán decidir si le dan trámite a la plenaria de la corporación. El Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana llamó la atención del gobierno para que controle los precios de los medicamentos para la presión arterial, que en Colombia registran precios hasta 3 veces por encima que en otros países. La hipertensión arterial es una de las principales enfermedades de los colombianos. En el país existen 28 medicamentos para tratarla. El losartán, que es el primero de ellos, es el único ARA2 que está incluido en el POS. Para adquirir los otros 27 medicamentos no POS, los pacientes deben realizar un extenso trámite, tutelar o comprarlos de su bolsillo. Hay productos que se venden a precios 3 o 4 veces superiores al precio internacional. Como Micardis de Boehringer Ingelheim, que aquí cuesta más de 200.000 pesos, mientras que en España no alcanza los 70.000. Los expertos consideran que los medicamentos para tratar la presión arterial deben estar controlados en su precio. El Estado anualmente gasta 100.000 millones de pesos por estos medicamentos y se cree que en los próximos años ese gasto podría llegar a los 500.000 millones. La intensa sequía que se presenta en varias regiones obligó a las autoridades a extender a 675 municipios la alerta por riesgo de desabastecimiento de agua. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, pidió a las corporaciones autónomas sanciones más drásticas para castigar a los derrochadores de agua. En el Magdalena, el fenómeno del Niño tiene la mitad del departamento con riesgo de desabastecimiento. Es bastante crítico, tenemos cerca de 23 municipios con problemas de desabastecimiento. Hay un tema muy crítico en Santa Marta, donde los caudales de los ríos que abastecen el acueducto pues han bajado considerablemente. El número de municipios que se podrían quedar sin agua en todo el país aumentó en los últimos días. Se estima que son 675 los que ya registran serios problemas de desabastecimiento. El llamado que le hicimos hoy a las corporaciones autónomas regionales, que necesitamos una mayor intervención. ¿Frente a qué? Frente a desconectar a personas que están utilizando la conexión de acueductos para riego, por ejemplo. En el Huila, la mayor parte del territorio ha tenido que enfrentar incendios forestales.
Estamos en un área que es cercana al 70% del área político-administrativa del departamento. En todo el territorio nacional son 80.000 las hectáreas afectadas por incendios en lo corrido del año. El Ministerio de Ambiente aún reporta varios focos que consumen grandes reservas forestales. Más de 3.333 incendios forestales en lo que va corrido el año. Las zonas con mayor problema por el fenómeno del Niño son Nariño y La Guajira. Por encargo del presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras liderará el proceso de reglamentación del sistema de servicio de transporte especial Uber. Por petición del presidente Santos, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, liderará la reglamentación de la plataforma Uber. Tenemos algunas ideas que queremos incorporar a la reglamentación que ya se viene trabajando y sobre todo no dilatar más ni aplazar más la expedición de unas normas claras. El vicepresidente dijo que mantendrá constantemente reuniones de gobierno y con los prestadores de servicio para lograr la reglamentación de la plataforma. Prioridad al usuario. Segundo, que haya unas normas claras y unas reglas a las que todo el mundo deba atenerse. Vargas Lleras aseguró que se debe buscar un consenso entre los taxistas y los conductores de Uber lo más pronto para evitar agresiones como las que se han registrado en los últimos días. Candidatos a la alcaldía de Bogotá y a la gobernación de Cundinamarca tuvieron su primer debate sobre temas que competen a la región. El futuro del plan de ordenamiento territorial generó diferencias y roces entre los aspirantes. Francisco Santos calentó la discusión al decir que los planes de ordenamiento territorial han servido para que los alcaldes de la Sabana se llenen los bolsillos ganando comisiones. Un concierto para delinquir con los bots. Jorge Rey, candidato a la gobernación, le insinuó que los mayores beneficiados de esto han sido los hijos del expresidente Uribe. Las zonas francas y los demás corredores pues han sido para el beneficio de los intereses de una familia. El debate entre candidatos a la alcaldía y la gobernación se puso más candente por la propuesta de Enrique Peñalosa de construir una gran ciudad en Mosquera. De la ciudad de Mosquera, que no son 250.000 viviendas, son como unas 500.000. Esto es un modelo expansivo y depredador. Lara López y Nancy Patricia Gutiérrez coincidieron en la necesidad de tener un solo plan de ordenamiento territorial. Preservar el verde armonizando los planes de ordenamiento territorial. Gracias. Alcaldes de Bogotá y los gobernadores de Cundinamarca desde hace 15 años han incumplido la ley. En el primer encuentro organizado en la Universidad de La Sabana no participaron Rafael Pardo y Carlos Vicente de Rú, quien renunció a su candidatura en las últimas horas. La revista Euromoney otorgó al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas el premio como el mejor ministro de Finanzas del año 2015 por el buen manejo de las políticas fiscales de nuestro país. Por la preparación económica que ha tenido Colombia para sobrellevar los choques externos que ha golpeado a los mercados emergentes, la revista internacional Euromoney le otorgó al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas el premio de ministro de Finanzas del año 2015. Lo motiva a uno y lo llena de energía cuando se sabe que la situación es un poco más tensa. Hemos tenido que atravesar en los últimos meses un proceso de ajuste muy fuerte. De acuerdo con el ministro, la estabilidad de la economía ha permitido mantener un crecimiento sostenido y pese a la crisis se mantiene como la mejor economía de América Latina. Porque en la visión económica, la reducción del déficit fiscal ayuda a bajar el costo del financiamiento. La revista Euromoney resalta las reformas estructurales para mantener el flujo de capitales y la competitividad. El director de la DIAN, Santiago Rojas, reveló que hay un consenso entre los gobiernos de Colombia y Panamá para firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria y financiera. Ya se completan 6 rondas de negociaciones entre Colombia y Panamá para lo que será el acuerdo entre ambos países para un intercambio de información financiera y tributaria tras el memorando de entendimiento suscrito el año pasado. Cabe recordar que el mismo se firmó luego de la molestia del vecino país por ser declarado como paraíso fiscal. Hay una coincidencia en ambos países en buscar mecanismos jurídicos para evitar lo que es la evasión tributaria. El funcionario señaló que con el intercambio de información se podrá obtener con exactitud las cifras en materia de evasión fiscal. Es lo que está buscando Colombia, que se haga transparente el manejo de los recursos que hay a través de distintas jurisdicciones, incluyendo las de Panamá. Para el director de la DIAN, el acuerdo será de beneficio para ambas partes en materia económica. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,93% a 1.265 puntos. La acción que más subió fue la de Canacol Energy, con una valorización de 13,35% a 6.370 pesos. La acción que más cayó fue la de Cementos Argos, con una pérdida de 1,84% a 9.600 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Odinsa, al movilizar más de 90.000 millones de pesos.
El precio del dólar perdió 36 pesos y se cotiza por debajo de los 3.000 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. El precio del dólar rompió a la baja la barrera de los 3.000 pesos y se cotizó en 2.988 pesos. La divisa perdió alrededor de 36 pesos en medio de la incertidumbre por la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Los inversionistas en el mundo estamos esperando que se dé una pausa y que por ahora el día de mañana no se anuncie un incremento. Y por eso un poco el parte de tranquilidad de los inversionistas, con lo cual se relajan las posturas especialmente el mercado cambiario. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.989 pesos con 4 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.740 y la venden en 2.785 pesos. Un euro cuesta 3.353 pesos con 2 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 18 centavos. El azúcar se transó en 11,47 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $47 con 13 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.425 pesos. CMI revela la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Medellín. Estos son los resultados. Si las elecciones para elegir alcalde de Medellín fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Juan Carlos Roberto Vélez Uribe, Centro Democrático 38%, Fabio Alonso Salazar Jaramillo, Partido Verde 14%, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, Movimiento Creemos 13%, Gabriel Jaime Rico Betancur, Juntos por Medellín 9%, Eugenio Enrique Prieto Soto, Liberal 7%, Héctor Manuel Hoyos Meneses, del Polo 1%, voto en blanco 5%, no sabe no responde 13%. Esta es la correspondiente ficha técnica. La película El abrazo de la serpiente será la que represente a Colombia en la próxima edición de los premios Oscar. Con esta excelente noticia los espero después de comerciales desde Andrés DC para iniciar la celebración del Día del Amor y la Amistad. Hola, muy buenas noches, los saludo desde Andrés DC con la pareja de enamorados y el trío romance, porque hoy vamos a hablar de la celebración del Día del Amor y la Amistad, que es este sábado, a propósito de un estudio que reveló Fenalco, en el que se muestra a qué edad inician los bogotanos su vida romántica. San Valentín arriesgaba su vida para casar cristianamente a soldados en tiempos de persecución, por eso es el patrón de los enamorados. Y su sacrificio hoy rinde dividendos. Un estudio realizado por Fenalco Bogotá, dirigido a conocer cuánto invierten los bogotanos en sus relaciones sentimentales, también da luces sobre otros aspectos de las relaciones amorosas. Encontramos que la inmensa mayoría inicia su actividad sentimental entre los 13 y los 15 años. Hablamos que el 60% de las personas en esta edad ya empiezan a tener su primer noviecito y eso empieza obviamente a mover no solamente el corazón, sino la caja registradora de los comerciantes. Si lo clasificamos según el sexo, las mujeres inician antes que los hombres sus relaciones amorosas. Entre los 10 y los 12 años, el 9% de las mujeres tienen su primer noviazgo y solo el 3% de los hombres se inician el amor a esta edad. Luego, en el rango de los 13 a los 15 años, comienzan sus relaciones el 43% de las mujeres y el 87% de los hombres. Y de los 16 a los 19 años, el 48% de las mujeres inician su primera relación amorosa, en contraste con el 10% de los hombres que tienen su primera novia a esta edad. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sentimental? Como a los 13. Los 15, los 20 o así. Según el estudio, en promedio una persona ha tenido 5 relaciones sentimentales estables en su vida, pero si lo vemos por sexos es así. El 33% de las mujeres ha tenido de 1 a 3 relaciones serias, contra el 10% de los hombres. El 65% de las mujeres ha tenido de 4 a 6 noviazgos y en este rango los hombres se ubican en el 73%. De 7 a 9 relaciones ha tenido solo el 2% de las mujeres encuestadas y en hombres el porcentaje llega al 10%. Ninguna de las encuestadas ha tenido más de 10 relaciones, pero el 7% de los hombres sí ha tenido más de 10 novias en su vida. Por ahí unas 15, 20. Como 4 o 5. Y hablando de infidelidad, el 54% de los sondeados confesó haber sido infiel en alguna de sus relaciones sentimentales. El 63% de los hombres ha sido infiel, contra el 37% que asegura nunca haberlo sido. En las mujeres, el 48% ha sido infiel y el 52% no. ¿Has sido infiel alguna vez? Sí, alguna vez, pero fue porque estaba un poco pasada de tragos. Sí.
por ahí 2 veces nomás. Esta es otra noticia del mundo del entretenimiento. La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas ha elegido a la recién galardonada película El abrazo de la serpiente como la producción que representará al país el próximo año en los premios Oscar. Con un 68% de votación, la producción de Ciro Guerra alcanzó este logro frente a las películas La Tierra y la Sombra, Gente de Bien y Ella, las finalistas preseleccionadas que se disputaban este cupo. La categoría en que competirá este filme será como mejor película extranjera o de habla no inglesa. Hoy un diseñador estadounidense se robó todos los aplausos en la Semana de la Moda de Nueva York. Se trata de Michael Kors, que mostró su pasión por la China, presentando una colección inspirada en el Yin Yang. La dualidad entre el mundo femenino y masculino fue el punto de referencia de Michael Kors para esta colección. Su pasión por la simbología del yin y yang quedó plasmada en estas prendas. En blanco y negro da fe de su inspiración. El equilibrio que representa este concepto en la cultura china fue transformado en comodidad, elegancia y romanticismo. Por un momento Kors se va al holgado y desenfrenado, luego retoma su línea más sofisticada con vestidos, blusas y pantalones que orman la figura, dándole la bienvenida al color. Una colección ideal para una mujer capitalina. Con la espectacular música del trío Romance y la pareja de enamorados, algunos de los personajes que hacen parte de la fiesta De Aquí a la Luna, con la cual Andrés DC celebra este fin de semana el Día del Amor y la Amistad, me despido por hoy, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Se liquidará o no Caprecón? 2. Documento de la ANDI sobre industrialización. 3. Nuevas medidas sobre Venezuela. Y tengo ñapa. Una pilatuna que le hacen al fiscal general. 1, 2, 3 y mi ñapa fiscalizadora después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Todo estaría dado para que la única EPS 100% pública del país, Caprecom, se liquide. Caprecom tiene los peores indicadores de salud, deudas por 1.2 billones, un patrimonio negativo de casi 1 billón y la operación en zonas apartadas del país le cuesta más de lo que recibe por cada afiliado. En la junta directiva de Caprecom habría mayoría virtual para la liquidación. Los ministros de Trabajo, Salud y TIC están de acuerdo en que la entidad es inviable financieramente y debe dejar de funcionar. Los tres son mayoría en la Junta, que tiene 5 miembros. En los próximos días habrá una reunión en la presidencia para que quienes están pujando por la liquidación presenten sus argumentos y expongan una solución para atender a 3.5 millones de usuarios y a los 1.400 trabajadores. Para rematar, tendrán que convencer al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien tiene serias dudas sobre la medida, pues firmada la liquidación, deberá determinar de qué manera van a pagar las deudas. 2. La ANDI acaba de divulgar un estudio elaborado por FEDesarrollo sobre la industria del país. El informe se llama Estrategia para una nueva industrialización y en este se sostiene que las empresas colombianas vienen enfrentando una difícil coyuntura. En algunos casos, dice la ANDI, la dinámica de los años anteriores se ha perdido. En otros casos, agrega, hay un evidente rezago frente al resto de la economía. Entre muchas cosas, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dice lo siguiente. Es necesario desmontar gradualmente la financiación de los fondos eléctricos que actualmente se traducen en un sobrecargo importante en la tarifa eléctrica que pagan todos los consumidores y que por ende incrementan el precio de la energía. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 incrementó los recursos para los fondos de 3,33 pesos kilovatios hora a 8 pesos, es decir, un incremento del 240%. Traduciéndose en promedio en un sobrecargo para toda la demanda eléctrica, incluida la industrial,
del 3,2% en la tarifa. El presidente de la ANDI también pide aumentar la oferta de gas y garantizar la entrada y la comercialización del gas asociado al carbón. Y señala que es necesario modificar las fórmulas que la CREC definió para actualizar los precios del gas natural en los contratos de largo plazo, por una fórmula que pueda ser definida bilateralmente por las partes. El ministro de Minas tiene la palabra. 3. El gobierno evalúa la posibilidad de tomar 2 nuevas decisiones para enfrentar la crisis generada por el cierre de la frontera ordenado por Venezuela. La primera es de carácter comercial y consiste en promover las exportaciones de carbón a través del puerto de Prisa, ubicado en el municipio de Dibuya, en La Guajira. Allí se busca establecer una tarifa preferencial para que las exportaciones del mineral se hagan por ese punto, aprovechando su capacidad de cargue, que es de 5.000 toneladas por hora. La otra decisión es de carácter militar y tiene que ver con la posible instalación de una base alternativa de la Armada en cercanías a la zona franca de Prisa, que complementaría las labores de la base naval de Cartagena. Los 2 proyectos están en estudio en la Comisión Colombiana del Océano, que sesionará este viernes en La Guajira. Y tengo ñapa. El senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, decidió hacerle una pilatuna al fiscal Eduardo Montalegre. Como ninguna ley ni norma obliga al fiscal a comparecer al Congreso, Macías decidió presentar una proposición emplazando a todos los contratistas de la Fiscalía para que acudan a la Comisión Primera del Senado a responder por los contratos que firmaron con el fiscal. La Constitución y el reglamento del Congreso obligan a quienes se cite a comparecer. El desfile comienza el martes. Hasta mañana. Que descanse. Después de las explicaciones que el fiscal general Eduardo Montealegre dio en Pregunta Yamid, ¿está usted de acuerdo con la contratación que el fiscal hizo con la empresa de Natalia Springer y con el monto de sus contratos? Sí, 8%. No, 92%. Total votos hasta el momento, 500. El Grupo Argos informó esta noche que se quedó con el control accionario de la compañía de ingeniería Odinsa en una operación que demandó una inversión cercana a los 90.000 millones de pesos. Con esta transacción, Argos se queda con el 54% de las acciones de Odinsa. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.